Hola a todos, mi nombre es María Eugenia Matskin y este video es uno de los videos que forman parte del Seminario del Metabolismo de Ácidos Grasos de la Cátedra 1 en el Departamento de Bioquímica Humana de la Facultad de Medicina de la UBA. En esta primera parte de la clase vamos a plantear algunos conceptos introductorios a la síntesis de ácidos grasos y al final de este video vamos a poder reconocer estructuras de ácidos grasos saturados e insaturados, vamos a poder describir cómo se transportan los grupos acetilos a través de la membrana mitocondrial, que son el sustrato fundamental de la síntesis de ácidos grasos, vamos a poder explicar el origen del poder reductor en forma de moléculas de NADP reducido que se necesita durante la síntesis de ácidos grasos y finalmente vamos a poder enumerar los sustratos y productos del paso limitante de esta ruta metabólica. Los lípidos se caracterizan fundamentalmente por su propiedad física de ser no polares, es decir, hidrofóbicos. La mayoría de los lípidos o bien contienen ácidos grasos o derivan de ellos. En particular, para aquellos lípidos que, como dijimos, o bien contienen ácidos grasos o derivan de ellos, cumplen funciones biológicas de importancia. Por ejemplo, son componente fundamental de las membranas plasmáticas, formando estructuras hidrofóbicas que permiten generar compartimentos celulares y estructuras subcelulares. También permiten un almacenamiento más eficiente y cuantitativamente más importante que el almacenamiento de hidratos de carbono como glucógeno. Y por último, representan una cuantiosa fuente de producción de energía metabólica, ya que como sucede con los ácidos grasos, su oxidación va a aportar grandes cantidades de energía en comparación con el catabolismo de otras moléculas como la glucosa. Vamos a tomarnos un minuto para repasar la estructura química de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas formadas por una cadena hidrocarbonada que contiene un grupo carboxilo. La fórmula básica para un ácido graso completamente saturado es la que vemos ahora en pantalla y los carbonos que forman parte de la estructura del ácido graso se numeran a partir del carbono que forma parte del grupo del ácido carboxílico. A este carbono se le asigna el número 1, a el siguiente carbono se le asigna el número 2 y así sucesivamente hasta terminar la cadena en el metilo final. El carbono 2 también se lo denomina carbono alfa, el carbono 3 carbono beta y luego independientemente de la longitud de la cadena hidrocarbonada, que puede ser corta, media o larga, o incluso muy larga, el carbono final es siempre denominado carbono omega. Los ácidos grasos pueden ser completamente saturados si no tienen dobles enlaces en su estructura o pueden ser insaturados en el caso de que sí tuvieran esas dobles ligaduras. En este último caso, ante la presencia de una única doble ligadura, serán ácidos grasos monoinsaturados y si presentan más de un doble enlace, serán ácidos grasos poliinsaturados. Dentro de los ácidos grasos saturados, van a ver que resalto el ácido palmítico, un ácido graso de 16 carbonos. Resalto este ácido graso porque vamos a hablar mucho de él a lo largo de la clase. Durante esta clase también vamos a ver cómo la molécula de acetilcoenzima A es clave, ya que es, en primer lugar, el bloque fundacional para la síntesis de ácidos grasos. Y luego, cuando tengan oportunidad de ver los videos de degradación de ácidos grasos, van a observar que si bien la síntesis y la degradación son rutas metabólicas diferentes, la oxidación de ácidos grasos para obtener energía va a generar como producto final también acetilcoenzima A. Los ácidos grasos son sintetizados siempre en situación de saciedad cuando se consume un exceso calórico en la dieta. De hecho, la principal fuente de carbonos para la síntesis de ácidos grasos son los hidratos de carbono de la dieta que ingresan al metabolismo oxidativo.
Casi todo el acetilcoenzima A que se utiliza en la síntesis de ácidos grasos se forma en la mitocondria a partir de la decarboxilación oxidativa que sufre el piruvato, que se forma durante la activa glucólisis que tiene lugar en esta situación de saciedad. Entonces, la decarboxilación oxidativa del piruvato es catalizada por un complejo multienzimático que se denomina complejo de la piruvato deshidrogenasa, que justamente se ubica en la mitocondria. Esta reacción irreversible es compleja y no vamos a verla en detalle en esta clase, sino cuando se retome el tema de metabolismo oxidativo. Pero lo que sí vamos a mencionar es que el acetilcoenzima A producido en la mitocondria puede continuar oxidándose en el ciclo de Krebs. Los detalles de cómo funciona el ciclo de Krebs también los vamos a estudiar en detalle en próximas clases. Sin embargo, sí es conveniente mencionar en este momento que la velocidad del ciclo de Krebs se regula principalmente por los niveles energéticos de la célula. Las condiciones de alta energía son características de la situación de saciedad en la que ya se suplieron las demandas energéticas y existe un exceso de nutrientes todavía. Entonces, en esta situación, los altos niveles de ATP y de NAD reducido inhiben ciertas enzimas clave del ciclo de Krebs y por lo tanto van a impedir que ese acetilcoenzima A se oxide completamente a través del ciclo de Krebs. Entonces, de esta manera, las moléculas de acetilcoenzima A que se forman en la mitocondria se derivan finalmente a la síntesis de ácidos grasos. Pero también existen otras fuentes de acetil-CoA que se relacionan con el catabolismo de los esqueletos carbonados de algunos aminoácidos. Algunos de estos pueden ser convertidos directamente en acetilcoenzima y otros necesitan ser primero convertidos a acetoacetilcoenzima. Estos aminoácidos son la fenilalanina, la leucina, el triptofano, la lisina, la tirosina y también la isoleucina. La síntesis de ácidos grasos ocurre principalmente en el hígado, pero también puede darse en otros tejidos que tengan requerimiento de ácidos grasos, como pueden ser el tejido adiposo o la glándula mamaria. Este es un proceso que tiene lugar en el citosol de la célula y en este punto es importante destacar que la membrana mitocondrial interna es impermeable al acetilcoenzima A, es decir, el acetilcoenzima A no puede atravesarla libremente. Por lo tanto, para que el acetilcoenzima A se traslade desde la matriz mitocondrial, que es su principal sitio de producción, hasta el citosol, que es el sitio de síntesis de ácidos grasos, vamos a necesitar un sistema de lanzaderas que permita transferir estos equivalentes de grupo acetilo a través de la membrana mitocondrial interna. Entonces, veamos ahora cómo funciona este sistema de lanzaderas que tiene el nombre de lanzadera del citrato o lanzadera del ácido cítrico. Bien, entonces dentro de la mitocondria, el acetilcoenzima A que se formó se va a condensar con una molécula de oxalacetato que tiene 4 carbonos para formar la molécula de citrato, que es entonces en definitiva una molécula de 6 carbonos. Esto se produce a través de la reacción que cataliza la enzima citrato sintasa, que es una enzima que pertenece al ciclo de Krebs. Luego, a través de una proteína transportadora de citrato localizada en la membrana mitocondrial interna, el citrato abandona la mitocondria y llega al citosol. Una vez en el citosol, el citrato será sustrato de una enzima que se encarga de desdoblar la molécula de citrato en los dos componentes que le dieron origen. Esta enzima se llama citratoliasa y a través de una reacción que involucra el gasto de una molécula de ATP, se obtiene una molécula de oxalacetato de 4 carbonos y se obtiene la molécula de acetilcoenzima A en el citosol. Entonces, estas moléculas de acetilcoenzima A citosólicas que se obtienen por la reacción que cataliza la enzima citratoliasa son las que, en definitiva, van a ser utilizadas para la síntesis de ácidos grasos.
Ahora el oxalacetato que se formó en el citosol no puede volver a la matriz mitocondrial directamente porque no hay transportadores para oxalacetato en la membrana mitocondrial interna. Entonces, lo que sucede es que una enzima citosólica llamada malato deshidrogenasa puede reducir el oxalacetato a una nueva molécula de 4 carbonos que se llama malato. Esta reducción de oxalacetato a malato se produce con la oxidación de una molécula de NADH o NAD reducido que se oxida a NAD al ceder equivalentes de reducción al oxalacetato. El malato que se forma ahora sí puede volver a la matriz mitocondrial a través de un transportador de malato que funciona en intercambio con citrato. Dentro de la matriz mitocondrial, el malato se reoxida a oxalacetato y para completar este intercambio y seguir proveyendo de oxalacetato a la lanzadera si es que la situación metabólica de la célula así lo requiere. Esta reoxidación del malato a oxalacetato que ocurre en la mitocondria está catalizada por la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial, la cual ahora transfiere equivalentes de reducción del malato a una molécula de NAD, generando así una molécula de NAD reducido. Por otro lado, el malato que se formó en el citosol se utiliza también para generar poder reductor en forma de moléculas de NADP reducido, el cual es absolutamente fundamental para la síntesis de ácidos grasos. Este NADP reducido se origina por la acción catalítica de la enzima málica. En esta reacción, el malato, que habíamos dicho que es una molécula de 4 carbonos, sufre una decarboxilación oxidativa para transformarse en piruvato, molécula de 3 carbonos. Y se observa que el carbono que se libera lo hace en forma de una molécula de dióxido de carbono. Al mismo tiempo que sucede esta decarboxilación oxidativa del malato, una molécula de NADP oxidado se reduce a NADPH, aceptando equivalentes de reducción que son cedidos por el malato. La actividad de la enzima málica genera aproximadamente la mitad del NADP reducido que se necesita para la síntesis de ácidos grasos. La otra vía metabólica que aporta NADP reducido, por supuesto, es la vía de las pentosas fosfato que ustedes ya estudiaron en clases anteriores. Ahora, el piruvato que se formó en el citosol por la actividad de la enzima málica puede regresar a la mitocondria a través de un transportador. Una vez dentro de la mitocondria, el piruvato puede regenerar oxalacetato por acción de la enzima piruvato carboxilasa, que con gasto de una molécula de ATP adiciona un átomo de carbono al esqueleto de 3 carbonos que tiene el piruvato para generar la molécula de oxalacetato que tenía 4 carbonos y así no depletar a la mitocondria de este intermediario. De esta manera, la actividad de la piruvato carboxilasa permite regenerar oxalacetato del lado de la matriz mitocondrial. Por lo tanto, si observamos el sistema de lanzadera del citrato completo, podemos ver que por cada equivalente del grupo acetilo que se transfiera desde la matriz mitocondrial al citosol, para ser destinado justamente a la síntesis de ácidos grasos, se deberán consumir 2 moléculas de ATP. A continuación vamos a empezar a ver cómo es que se sintetizan los ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos, en términos generales, va a implicar la formación de una cadena completamente saturada de 16 carbonos que corresponde a la estructura del ácido palmítico.
Es un proceso complejo que requiere de muchas actividades catalíticas que van a trabajar de manera concertada. Justamente porque es un proceso complejo, me gustaría que empecemos viendo un esquema muy simplificado de lo que vamos a estudiar a lo largo de la clase. Entonces, el concepto fundamental para la síntesis de los ácidos grasos es que estos se van a sintetizar por la adición secuencial de unidades de 2 carbonos. Entonces, obviamente va a existir una primera unidad de 2 carbonos a la cual se le va a adicionar una segunda unidad de 2 carbonos. Esta unidad de 2 carbonos que se adiciona a la cadena en crecimiento va a provenir en realidad de una molécula de 3 carbonos que se decarboxila liberando un carbono para generar finalmente la unidad de 2 carbonos que eventualmente se adiciona a la cadena en crecimiento. Lo interesante es que esta unidad de 3 carbonos proviene a su vez de una unidad de 2 carbonos. Esta adición de la nueva unidad de 2 carbonos a la cadena en crecimiento es lo que se llama vuelta de elongación. Y en este caso particular, en el que es la primera unidad de 2 carbonos que se adiciona, se denomina primera vuelta de elongación. Cada vuelta de elongación va a involucrar muchas actividades enzimáticas. No vamos a detallarlas ahora, sino que vamos a verlas en la segunda parte de la clase. Ahora, esta cadena tiene que seguir creciendo a través de lo que se denomina la segunda vuelta de elongación, cuyo resultado final será que la cadena crezca en 2 carbonos más. Entonces, de manera análoga a lo que vimos que sucedía en la primera vuelta de elongación, acá también vamos a ver que existe una unidad de 3 carbonos que se decarboxila para transformarse en la unidad de 2 carbonos que eventualmente se adiciona a la cadena en crecimiento. Y también vamos a ver que esa unidad de 3 carbonos proviene de una unidad de 2 carbonos. Entonces hasta aquí pudimos ver que con 2 vueltas de elongación y a partir de una unidad de 2 carbonos inicial, pudimos elongar esa estructura inicial en 4 carbonos más, 2 carbonos por cada vuelta de elongación. Si nosotros repetimos esta vuelta de elongación 5 veces más, llegando a un total de 7 vueltas de elongación, y si contamos cada una de esas 7 vueltas de elongación como la adición de una nueva unidad de 2 carbonos a la unidad de 2 carbonos inicial con la que empezamos todo este proceso, vamos a ver que la estructura final que obtenemos es una molécula con 8 unidades de 2 carbonos. Si hacemos la cuenta, vemos que corresponde a una estructura de 16 carbonos, que es equivalente a la estructura del ácido palmítico. Entonces, como les decía, esto es una manera muy simplificada de ver todo el proceso. Me gustaría comenzar a darle nombre a algunas de estas moléculas y actividades enzimáticas que, como les digo, vamos a detallar en la segunda parte de la clase. Por un lado, esta unidad inicial de 2 carbonos a partir de la cual comenzamos todo el proceso es una molécula de acetilcoenzima A. Luego tenemos a la unidad de 3 carbonos. Esta unidad de 3 carbonos se va a denominar malonilcoenzima A y se va a sintetizar a partir de una unidad de 2 carbonos que también corresponde a una molécula de acetilcoenzima A. Ahora, la enzima que se encarga de catalizar la reacción de conversión de acetilcoenzima A malonilcoenzima A se llama acetilcoenzima A carboxilasa. En cambio, quien se encarga de catalizar cada una de las vueltas de elongación no es una única enzima, sino un complejo multienzimático denominado complejo de la ácido graso sintasa.
de estas dos actividades catalíticas, la actividad de la acetilcoenzima carboxilasa constituye el paso limitante y el punto clave de regulación en la síntesis de ácidos grasos. Entonces, durante la segunda parte de esta clase nos vamos a referir justamente a los mecanismos de regulación enzimáticos de esta ruta metabólica. Los invito entonces ahora a ver la parte 2 de la clase de síntesis de ácidos grasos.